Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Bienvenida y saludarlo y agradecerle por estar acá al profesor Jeremías. Así es, Martín, ya terminamos la carrera. He visto que lo pelaron al amigo. Y si pudiera mostraría me brilla la cabeza. Yo nunca entendí eso de las peladas y de que te ensucien y todo eso. Y no sé, tradición, que es una costumbre. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Jerez? Bueno, arrancamos entonces con el diario del lunes. Hoy traemos un tema bastante interesante. Nos vamos a trasladar a Rusia, una vez más. Rusia en el escenario, pero vamos a trabajarlo desde la década de los 80, 90 aproximadamente. Y el tema que hoy tenemos acá es la perestroika o reestructuración. Muy interesante, muy importante analizarlo y además para comprender un poco la situación de Rusia actualmente y de cómo se mueven también los países en Europa en torno a lo económico, lo político y cómo fue en ese momento la organización política, social y económica desde aquel entonces. Para 1985 llega a Rusia un nuevo mandatario, el conocido Mikhail Gorbachev, y va a plantear una serie de reformas internas y externas que hasta por los más conservadores estadounidenses ha sido llamado como la revolución sin tiros, ¿sí? Que básicamente va a tratarse de una apertura, o el glasnost, como le dicen ellos, una apertura de la Unión Soviética hacia el mundo. Recordemos que la Unión Soviética venía de años de cerrarse, de tener su forma de actuar, sus lugares donde tenía influencias y se estaba obviamente cerrando hacia el mundo occidental, ¿no? Que era el que estaba en confrontación. Recordemos que es pleno momento de Guerra Fría todavía. Más que nada esta perestroika se va a basar en varias premisas, como por ejemplo la politización de la sociedad, la expresión de sus problemas que han estado que habían sido callados durante muchos años durante los distintos mandatarios dentro de la URSS. Recordemos que tenemos un régimen estalinista hace varios años que fue muy duro dentro de la Unión Soviética, que se llevó muchísimas vidas también. También va a ser una fuerte revisión de los dogmas dentro de su sociedad, de los valores y de los héroes, ¿sí? Cómo reestructurarlo dentro de esa vieja guardia, como se le denominaba, como era parte Stalin, por ejemplo, y darle una vuelta de tuerca y hacer como decía hoy, una pseudo apertura hacia el mundo. Pero para eso vamos a trabajar 7 puntos muy importantes a tener en cuenta para abordar la temática. Empezando primero con el primer ítem, si se quiere, la crítica situación actual en la que recibe Gorbachev el poder dentro de la Unión Soviética. Ya hablemos desde la parte moral, política y económica. Desde lo moral, la población estaba cansada ya de una economía de guerra desde muchísimos años, que recordemos durante este periodo de Guerra Fría la Unión Soviética estuvo gestionando y además bancando distintos lugares del mundo con armamento, provisiones, etcétera, en su lucha contra el capitalismo. Además de que políticamente es difícil mantener un territorio donde convergen muchas nacionalidades o muchas naciones, y había ciertas crisis dentro de, por ejemplo, el Báltico, el Cáucaso y hasta la misma Ucrania. En ese momento estaban surgiendo distintos movimientos nacionalistas que ya no querían formar parte de la órbita de la Unión Soviética. En un segundo punto tenemos el fracaso del modelo económico basado en la primera revolución industrial, con 3 premisas que serían el capital, la tierra y la mano de obra. Esta producción más que nada se basaba en ser un tipo de producción extensiva, y a diferencia del mundo, varias revoluciones tecnológicas ya, su producción era intensiva. Entonces, ¿qué pasaba? La producción rusa no podía competir contra la producción de los otros países occidentales. Había obviamente un país produce el triple que vos en el menor tiempo y esos productos salen al mercado muchísimo más rápido que los tuyos. Entonces tenés un cierto déficit ahí para competir contra los otros.
en un tercer punto es la sociedad soviética que hereda Gorbachev. No es la misma que la que hereda Brezhnev, que era el anterior mandatario Gorbachev. Tenemos quizá 3 puntos ahí para analizar dentro de este punto, que es primeramente que Rusia en ese momento, o la Unión Soviética, tenía la población entre los 18 y 35 años activa en las ciudades urbanas. Es decir, tenía una buena población joven que estaba produciendo. El segundo punto es que los profesionales y los obreros, por ejemplo, llegan a un nivel un poco más alto de preparación y de formación, lo que le permite, por ejemplo, que surja una clase media muy fuerte dentro de la sociedad, que además va a querer obviamente ascender y tener cierto poder dentro de la sociedad. Como cuarto punto también es que, como mencionábamos hoy, a nivel internacional el mundo estaba entrando ya en una tercera revolución industrial que se asemejaba a todo lo que es esforzarse y a poner cierto capital a lo que es la innovación tecnológica, la informática, la telemanía, entre otras cosas. Y la Unión Soviética todavía estaba bastante atrasada en esos apartados, lo cual era necesario que en algún momento la sociedad tenga un choque contra esa cultura que había avanzado muchísimo y empieza a ver cómo estaba cambiando el mundo en ese entonces. Les recordemos que la Unión Soviética dentro de su población era bastante censurada hacia lo que entraba, lo que salía, y era muy difícil que, por ejemplo, lleguen productos de otros lados. Entonces toda esta revolución tecnológica no había llegado a Rusia todavía y era necesario que haya una confrontación ahí en esa problemática. Otro de los puntos importantes, el quinto punto importante para tener en cuenta, es el deterioro a nivel internacional, como la Unión Soviética pierde aliados, se queda sin aliados importantes que le ayudan a solventar la... Y además va a llevar unas ciertas políticas de financiar los focos a nivel mundial que peleaban contra el comunismo, perdón. Y ahí en ese momento la Unión Soviética va a perder mucho territorio porque no va a tener la capacidad de enfrentar a un país que, como mencionábamos hoy, está entrando en una tercera revolución, está teniendo un movimiento tecnológico, armamentístico mucho más grande que ellos, y va a generar que se ganen más enemigos, además de que empieza su invasión, su entrada a Afganistán, y eso Estados Unidos lo va a condenar aún peor todavía. El sexto punto, muy importante también, es la llegada de un nuevo o una nueva generación de políticos que se van a atrever a hacer estas reformas. Recordemos que es muy complicado llevar adelante un proceso de cambio, un programa político, porque venimos de unas políticas que son de aproximadamente 60 años. La Unión Soviética arranca en 1921 con Lenin y de ahí no terminó hasta el 91, que es cuando finaliza. Pero para esta época, cuando entra Gorbachev, son 60, 63 años ya de un mismo sistema, un mismo sistema político, un mismo sistema económico, un mismo sistema que se legitima a través de, por ejemplo, grandes héroes, etcétera. Y bueno, Gorbachev, por ejemplo, va a ser uno de los que va a animarse a hacer este tipo de reformas. Obviamente va a tener sus repercusiones y hacia adentro de la población y hacia afuera va a ser muy complicado tomarlo de un lado. Y por último, el séptimo punto, no menos importante, es que la imagen de Gorbachev es muy importante. Era un gran hablador, tenía muchos dotes para hablar y para poder saber diferenciarse de esa vieja guardia que mencionábamos hoy, saber salir de esa lógica de las grandes personalidades rusas y poder llevar adelante un programa político. Para esto Gorbachev tenía una serie de objetivos muy importantes, que entre ellos era modificar las instituciones y los métodos de trabajo para introducir competencias e incentivos y también calidad e innovación. Otro de los puntos era institucionalizar sacar la ley de la jungla y limitar también los mandatos de los líderes. Otro de los puntos era legitimar el sistema soviético
hacia el interior y hacia afuera también, para incorporarse a la sociedad internacional. Recordemos que habían estado aislados muchísimo tiempo. Y por otra parte, reincorporar a la sociedad, a la política y a la economía del país. Muy importante, ya que habían estado siendo aislados mucho tiempo, muy, como mencionabas al principio, acallados. Entonces este proceso requería sí o sí que la sociedad se involucre en la política y haya una politización de la misma. Un poco para hacer ya un cierre, vamos a analizarlo desde cuáles fueron las repercusiones. Hoy en día, antes de venir a la radio, estaba mirando unas encuestas que habían hecho a la población rusa en torno a cuál era la imagen que tenían, si era positiva o negativa. El 65% de los rusos tenía una imagen negativa de Gorbachev, hasta lo tachaban de traidor por haber querido o por haber intentado abrirse hacia el mundo y cerrar esa brecha con Estados Unidos, por ejemplo, entre capitalismo o comunismo. Muy controversial, ¿no? Quizá hoy Rusia tiene varios rezagos también de eso. Lo vemos a nivel internacional con lo que está pasando hoy en día. Y yo creo que no ha habido no ha sido malintencionado. Obviamente tenían un plan político, podía salir bien, podía salir mal. Salió medianamente mal. Para el 91, gracias a estas reformas, la Unión Soviética cae y empieza un periodo de reformas muy grande, más grande todavía que la perestroika, en el cual sí va a hacer una apertura total al mundo, se va a disolver, diferentes estados nacionalistas van a surgir, y obviamente va a perder el control que tenían diferentes zonas a nivel mundial, ¿no? Así que Se podría decir que Gorbachev se pronuncia así, ¿no? Gorbachev, Se podría decir que gracias a las reformas que hizo, ¿no? Tenemos el Estado ruso actual, digamos, Sí. más metido en el mundo, digamos, en el sentido de que estableció más relaciones económicas y políticas con otros países. claro, a eso se refiere el Glasnost, por ejemplo, que es la apertura, es a abrirse hacia el occidente y hacia los demás países, poder llevar importaciones, exportaciones. En medida del plan no estaba mal, pero siempre que la sociedad rusa estaba acostumbrada, como decíamos, 60 años ya del mismo gobierno, y es muy difícil que acompañen esas reformas. Nosotros mismos tenemos ejemplo acá en Argentina de procesos que han llevado mucho tiempo y todavía siguen habiendo rezagos, o sea, no era muy brusco quizá para la sociedad rusa de ese entonces. Igual va cambiando, porque si uno ve Cuba, por ejemplo, ahora hace no mucho hubo una pequeña apertura al mundo que va a tener su proceso, digamos. Es pequeño. Al principio era cerrado y ahora los últimos años que hace una apertura al mundo. Claro, sí, por eso fue muy importante también, porque hace que básicamente se disuelvan estas reformas. Así que, bueno, Martín, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a estar presentando solamente otros temas esta semana. Y bueno, la verdad que gracias a los que nos escuchan y espero que podamos volver a estar. Buenísimo, Jere, gracias por haber venido. Con el diario del lunes se llama la Con el columna diario de del los lunes, chicos. exactamente. Así que están invitados a seguir participando y a seguir, ustedes que están del otro lado, obviamente, seguir escuchando un poco de historia, conocimiento sobre historia en realidad. Así es. Vamos a la música, Javi. Esto fue Con el Diario del Lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube.